Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo, te damos las gracias infinitas por estar aquí reunidos en torno a tu historia de salvación, en torno a tu nombre, en torno a tu amor y la delicadeza con la que has urdido esta historia en nuestros corazones. Le pedimos a la Santísima Virgen que nos tome de su mano y nos lleve a tu Hijo Jesús, que podamos comprender, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender todo lo que tú quieras mostrarnos en el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre santísimo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a través del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, entonces, en el último video nos quedamos en la alianza que Dios había hecho con nosotros a través de Abraham. Van a ver en estas alianzas, obviamente, estos son los peldaños que Dios va haciendo con nosotros para poder llevarnos de vuelta al cielo. Pero aquí, obviamente, o tal vez no tan obviamente, ustedes van a tener que ir a chequear la historia que sucede entre cada uno de estos peldaños, porque aquí nosotros estamos resumiendo una cantidad de siglos, de mucho tiempo, condensándolo para poder tener una perspectiva desde el inicio de la historia de la salvación hasta nuestros días. Entonces, para darle algunas pinceladas de lo que sucede entre Abraham y nuestra nueva alianza, tenemos que hablar un poco de Isaac y de la descendencia que va a venir de Isaac, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que Isaac va a tener dos hijos, que va a ser Jacob y Esaú, ¿verdad? Ustedes van a poder ir a ver ahí en la Sagrada Escritura y a leer cómo Jacob primero que nada le compra la primogenitura a Esaú, que fue el primer hijo, el primogénito, por un plato de lentejas. Ya se la vende, o sea, claro, se la compra y Esaú básicamente le vende la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas porque venía llegando de una tarde de casa y venía muy hambriento y ve ese plato de lentejas suculento y dice, te la vendo. No sabía evidentemente lo que estaba haciendo, pero lo hizo. Y también vamos a ver después de que Jacob se hace pasar por Esaú para ganarse la bendición de su padre moribundo. Todo eso lo van a poder ir a ver y a leer, espero, en detalle en la Sagrada Escritura para también comprender qué es lo que sucede después cuando Jacob se tiene que ir, se escapa porque su hermano lo quiere matar, porque obviamente se robó la bendición, la tremenda bendición que era supuestamente para él, el primogénito, se hace pasar por él y se la roba, entonces tiene que salir rápidamente arrancando de su hermano que lo quiere matar. Y cuando esto sucede, él se va y se va a un lugar en donde se va a casar. Va a tener que, claro, ahí el Señor de alguna manera va a compensar un poco esto que hizo Jacob antes, porque él se va a enamorar de una mujer y va a pagar 7 años de su vida y su trabajo por esta mujer, pero resulta que el padre de esta mujer le va a poner en el lecho a su hermana menor y después le va a decir que la mayor no se puede casar antes que la menor, entonces también lo engañan a él, ¿verdad? Y eso lo van a poder ir viendo en esta lectura detenida, obviamente, de estos pasos o de lo que sucede entre paso y paso. Entonces, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque es importante saber de que después Jacob, una vez que ya se puede casar con Raquel, que era de quien él estaba enamorado, y no Lía particularmente, que fue su primera mujer, que se le hicieron pasar por Raquel en la noche cuando él no vio nada, es importante decir de que él en algún minuto se va a ir de la casa de Labán, se va a ir de este lugar y va a querer volver a encontrarse con su hermano. Y en este camino, antes de que él empiece a enviar como estas comitivas, como con regalos para Esaú, para que Esaú no lo mate, él va a tener una pelea en el desierto, en este camino va a tener una pelea, se dice con el ángel de Dios, con Dios. Entonces, en esa pelea, en donde él va a salir herido en su tendón, en el nervio ciático, digamos,
que de hecho el pueblo de Israel no come ese nervio hasta el día de hoy. Los judíos no comen el nervio ciático precisamente en honor a esta lucha que tuvo Jacob con Dios, con este ángel de Dios, y resulta de que en esta lucha Dios le va a cambiar el nombre y le va a decir de que en vez de llamarse Jacob, ahora se va a llamar Israel, que significa el que lucha con Dios, o el que batalla con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, Jacob se llama Israel y va a tener 12 hijos, y lo importante aquí saber es que estos 12 hijos van a constituir las 12 tribus de Israel. Israel va a tener un hijo que se va a llamar José, ¿ya? Y este José, que en ese minuto era el menor, después viene Benjamín, pero eso pasa después, este que era el menor en ese minuto, era muy amado de su padre, era el regalón de su padre, y tan regalón así que le había hecho una capa, así como de un solo tirón y como de colores, le había hecho una capa muy bonita, y sus hermanos se pusieron celosos, y además se ponían celosos de José, porque José le decían el soñador, porque él se acercó un día a sus hermanos y les dijo que había tenido un sueño en donde todos ellos se postraban ante él. Y ellos quedaron muy enojados realmente con este sueño, como diciendo, ¿y este qué se cree? ¿Que se cree que es mejor que nosotros, que nos va a andar mandando? Entonces le tenían ya como un poco de resquemor porque era el favorito del papá, y además como que quiere como mandarlos a ellos, que son, siendo él el menor. Entonces en algún momento ellos traman o empiezan a pensar de que lo quieren matar. Entonces su padre, Israel, lo manda a encontrarse con sus hermanos que habían salido de casa, y cuando lo ven venir, dicen, ya, este soñador nos tiene pero chato, anda por acá arriba, ¿qué vamos a hacer con él? Ya lo vamos a matar. Y uno de los hermanos sale en defensa de José y dice, no, que la sangre de él, no nos ensuciemos nuestras manos con su sangre, y convence a su hermano que realmente no lo quería matar, y lo convence de que realmente se lo echen a un pozo, pensando de que él después lo iba a rescatar de ese pozo. Resulta que lo echan al pozo, y cuando lo dejan ahí, vienen una caravana y se lo venden a una caravana que iba hacia Egipto, lo venden como esclavo. Dice, mejor lo vendemos en vez de matarlo, que no recaiga su sangre sobre nosotros, así que lo vendemos y que se vaya, y le decimos a nuestro papá que lo mató una bestia feroz, y manchamos en la túnica con sangre, se lo mostramos y listo, se acaba el problema. ¿Por qué es importante saber esta historia? Porque la próxima alianza que nosotros vamos a tener va a partir en Egipto, y nosotros necesitamos saber cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto. El pueblo de Israel llega a Egipto porque José efectivamente se va en esta caravana, ¿verdad? Se va como esclavo, pero por las cosas que le suceden allá, que tienen mucha relación con lo que él podía hacer, que era esto de interpretar los sueños, porque él cae preso, y es el único que le puede interpretar un sueño bien particular al rey, en donde le puede decir que esas vacas flacas, y después esas vacas bien gorditas, 7, y después esas 7 vacas bien flaquitas que él veía, en el sueño significaba que Egipto iba a tener una prosperidad de mucha comida, pero después iba a venir un tiempo exactamente igual, en donde nadie iba a tener nada para comer. Entonces, cuando él puede interpretar este sueño para el rey, me estoy saltando un pedazo, pero cuando él puede interpretar este sueño para el rey, es sacado de la prisión y es nombrado como el jefe y el administrador de todo Egipto. Él se encargó de hacer estos silos para que después pudieran guardar ahí todo el grano, y para prepararse para estos 7 años en donde iba a haber una escasez y una hambruna en todas partes. Entonces, cuando hay esta escasez y esta hambruna, los hermanos de José van a Egipto, que era el único lugar en donde había comida, a comprar grano, y ahí él los ve. Y esa es una historia que la voy a dejar para que ustedes la puedan leer porque es bellísima. Entonces, así es, voy a saltar esa parte de la historia y vamos a decir que al final el faraón le da permiso a José para que traiga toda su familia y toda su parentela a vivir a Egipto, a las mejores tierras que Egipto tenía que ofrecer. Y es así como el pueblo de Israel llega a Egipto. ¿Y qué es lo que pasa? Que se quedan ahí 400 años, muere el faraón que había invitado a los israelitas a vivir en el territorio, y cuando muere toma el poder un faraón que no conoció nunca a José y que no tiene nada que ver con los israelitas, y los empieza a ver como un pueblo fuerte,
que crece en número y que crece rápidamente y los ve como una amenaza y por lo tanto los empieza a esclavizar. Entonces, durante 400 años, el pueblo de Israel está en Egipto siendo esclavizado por el faraón y manda a matar inmediatamente, desde hoy en adelante, a todos los primogénitos del pueblo de Israel y que no quede ni uno solo. Esto va a ser, como lo hemos visto antes, que la Biblia tiene como sinopsis de cosas, prefiguraciones de cosas que van a pasar en mayor perfección o en su completitud en el futuro. Entonces, esta es una prefiguración de la matanza de los inocentes cuando al que estaban persiguiendo, si lo vamos a ver más adelante, pero al que persiguen es a Jesús. Entonces, es una prefiguración de esa matanza. Entonces, sus padres tienen a Moisés y lo ven y lo tienen durante 3 meses, no lo matan, no dejan que lo maten, y se les ocurre una idea. Y la idea que se les ocurre es poner a Moisés en una cesta y ponerlo en el Nilo, que estaba atestado de cocodrilos, y están absolutamente seguros de que nada le iba a pasar porque confías en mí. Porque confiaban en que Dios estaba con ellos y que a él no le iba a pasar nada. ¿Se imaginan lo que es eso? Primero ya ponerlo en una cesta y en el agua es como se va a ahogar. En cualquier minuto se ahoga. Y después en el agua lleno de cocodrilos. Es como mucho. Pero lo hicieron porque confiaban completamente en que Dios tenía un plan y que Él sabía más y que Él sabía mejor, lo que era mejor para todos. Entonces lo ponen en esta cesta y la hermanita de Moisés se queda mirando entre medio de los juncos hacia dónde va la cesta y lo va siguiendo y se da cuenta que va llegando como justo donde se estaba bañando la princesa del reino, y la ve y se da cuenta de que le pide a una de las sirvientas de que le acerque la cesta y la destape y ve a Moisés y se enamora profundamente de este bebé y decide criarlo como si fuese propio. Entonces, cuando ella decide criarlo como si fuese propio, los designios de Dios son de que la hermana de Moisés se acerca a la princesa y le ofrece una nodriza. Si necesitas una nodriza que te críe este niño, sí, necesito una. ¿Y quién la crió? La misma mamá de Moisés. Qué bueno es Dios, ¿no? Que por la confianza que ellos tuvieron de decir, sí, yo confío en ti, yo creo en ti, yo sé que tú tienes un plan, los deja mantenerse juntos como familia durante un buen tiempo, porque Moisés luego vuelve al palacio, pero ya crecido, ya bastante más grande, y es acogido como si fuese un hijo de ella, y por lo tanto, hermano del príncipe, o sea, del próximo faraón. Y es así como Moisés se cría en Egipto hasta su adolescencia, o un poco ya juventud, en donde él ve una injusticia que es cometida hacia una israelita. Él ve que lo están azotando, y con toda la rabia que sintió él por esa injusticia en ese momento, se acrimina en contra de este egipcio y lo mata. Y después se da cuenta, porque alguien le dice, cuando le llama la atención, le dice, le vas a matar igual que al egipcio de ayer, o algo así, lo van a poder ver con más certeza en la Sagrada Escritura. Él se da cuenta de que lo que él ha hecho, obviamente lo saben los demás, y se va. Sale de Egipto hacia las afueras de este gran imperio y se queda viviendo allí durante mucho tiempo, tanto tiempo así que llega a un lugar, se hace pastor, tiene una esposa, tiene hijos, en algún minuto se le escapa una oveja por ahí entre medio en el monte y se va a buscarla. Se va a buscar esta oveja perdida en el medio del monte y entre que la va a buscar se encuentra con algo completamente extraordinario. Y él ve que hay un arbusto, una zarza, que se está quemando, pero que no se consume. Que arde y se quema, pero que nunca llega a quemarse y a quedar como ceniza, sino que está constantemente ardiendo. Y le dice, quítate las sandalias, la zarza, le dice, quítate las sandalias porque estás en territorio sagrado. Él se quita las sandalias y escucha esta voz que le dice, yo soy el que soy. Pero esto es a una pregunta, o sea, él le dice, escucha de la zarza que dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo que ha sido esclavizado durante 400 años y tú vas a ser el libertador de ese pueblo, te vas a devolver y les vas a ir a decir y los vas a sacar del lugar donde están y los vas a traer, los vas a llevar a la tierra que yo te voy a
mostrar. Moisés queda como un poco mareado y dije, ¿qué? Bueno, pero ¿cómo voy a llegar yo allá y les voy a decir que quién me habló? ¿Quién fue el que me habló? El Dios de tus padres, Isaac, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, y yo soy el que soy. Tú le vas a decir que yo soy el que soy. Punto. Y además de eso, les vas a decir, claro, que después dice, no, pero es que esto no puede ser, o sea, es que a mí no me va a creer nadie, Señor. Imagínate, voy a llegar yo ahí, mírame, y le voy, a todos los que están allí les voy a decir que soy quien me habló una zarza. Esto no tiene ningún sentido. Entonces Dios le dice, no te preocupes, nadie me va a creer de que a mí se me apareció Dios en una zarza ardiente que no se consumía. Mira, ¿ves el bastón que está ahí, esa ramita? Tómalo. Entonces Moisés toma la ramita y dice, ahora tírala al suelo. La tira al suelo y se convierte en una serpiente. Toma de la cola, la toma de la cola, bastón de nuevo. Cuando tú tengas que mostrar los signos, tú vas a hacer esto mismo que yo te he dicho hacer, enfrente del faraón y enfrente de las personas que lo tengas que hacer, y ese va a ser el signo de que tú has sido enviado por Dios. Yo no sé ni hablar, soy medio tartamudo, poco menos cuando tengo que hablar enfrente de la gente, yo no tengo voz. Moisés aquí vemos que empieza a poner un montón de excusas de por qué él no es el adecuado, o sea que Dios se ha equivocado realmente porque él no puede cumplir con una misión así. Entonces Dios, evidentemente que sabe que él es el que lo tiene que hacer, le va dando respuesta a todas estas incógnitas o como excusas que va poniendo Moisés. Le dice, no te preocupes, tu hermano Aarón va a hablar por ti. Tú no tienes que decir ni una sola palabra, tú tienes que estar ahí y yo te voy a decir lo que él va a decir, lo que yo le voy a decir que tiene que decir. Así que no te preocupes que él va a hablar por ti. Entonces, Moisés dice ya, o sea, no puedo, ya he puesto todas las excusas que te podría poner, lo tengo que hacer, esto lo voy a hacer, ¿ya? Y se va, efectivamente, deja a su mujer, deja a sus hijos y se va a Egipto, a esta tierra, a hablar directamente con el faraón. Ahora, aquí yo hago un paréntesis porque hay una película, para los que les gusta el cine, hay una película muy buena que se llama Exodus. Es una película bastante reciente, relativamente reciente, y que cuenta esta historia de una manera bien épica y bastante apegada a las Sagradas Escrituras, porque efectivamente había una profecía que hablaba de Moisés, y efectivamente también había esto de que Moisés en algún minuto de las Sagradas Escrituras nos deja entender de que se devela, de alguna forma no lo dice explícitamente, pero sí implícitamente se devela de que Moisés es informado sobre su origen, es decir, que cuando él llega a hablar con Faraón, ya sabe que él es israelita, de hecho. Entonces, esto lo muestra muy bellamente la película y se la recomiendo muchísimo para los que la quieran ver, porque es bastante edificante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente Moisés llega y va a hablar con Faraón, que era su hermano, ¿ya? O sea, se criaron juntos. Va a hablar con él y le dice, mira, deja salir, esto dice, yo soy el que soy. Dios dice, el Dios de Israel dice, deja salir a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto. Evidentemente el faraón no entiende, y vamos a ver en la historia de que no entiende ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la décima, ¿ya? No, la décima sí entiende. Porque Dios va a ir mandando a cada negativa que va a dar el faraón, Dios va a enviar las plagas de Egipto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que la primera plaga, el agua se convierte en sangre. La Sagrada Escritura nos va a ir mostrando de que cada una de estas plagas, básicamente lo que está haciendo es atacar el politeísmo del mundo egipcio, tanto para los israelitas que habían sido de alguna manera contaminados al estar rodeados de estas creencias politeístas. ¿Y por qué? Porque la primera plaga, el agua se convierte en sangre, o sea, había un dios egipcio, me parece que era Hep, que gobernaba y se encargaba del Nilo, de la salud de las aguas. Por lo tanto, una plaga en donde el Nilo se convierte en sangre es como aplastar al dios Hep y decir, este no tiene nada que hacer aquí y no tiene ningún poder. Entonces, primera plaga, el agua se convierte en sangre. ¿Se imaginan? Desde donde sale la fuente de la vida, no tenían nada que tomar, incluso los pozos, además de las aguas del Nilo, todas las aguas de Egipto se transformaron en sangre. ¿Se imaginan el hedor? Porque después ya sangre un día, pero después ya se empieza a podrir, todo esto, o sea, una cosa terrible, espantosa. Y aún así, la Sagrada Escritura nos va a decir de que Dios va endureciendo más y más cada vez el corazón del faraón para poder hacer estos grandes signos y prodigios para el pueblo de Israel, ¿ya? Y para su gloria, para la gloria de Dios. Entonces, esta fue la primera plaga.
El agua se convierte en sangre, en la segunda plaga, las ranas. O sea, peste de ranas en todas partes. Se van a acostar, ranas en la cama, ranas, no estamos hablando de 3, 4 ranas. Todo plagado en ranas, ranas en la cabeza, ranas en todas partes, ranas. Todo pegajoso, ¿ya? Obviamente, cada vez la petición de Moisés, es decir, o sea, es la petición de Dios a través de la boca de Moisés, Aarón, va a decir, deja salir a mi pueblo a que me rindan culto en el desierto, porque ustedes se van a escandalizar con lo que nosotros vamos a hacer, porque sus creencias son muy distintas a las nuestras, entonces si ustedes ven lo que nosotros hacemos, esto no va a funcionar. No pasa nada, Faraón dice que no. Tercera plaga, mosquitos. Todo lleno de mosquitos. Cuarta plaga, tábanos. Quinta plaga, se muere todo el ganado. ¿Ya? Y se va cerrando y cerrando y cerrando cada vez más el corazón del faraón porque está viendo lo que está sucediendo y no da pie atrás. O sea, total y absolutamente orgulloso de que ya a todo esto, obviamente tiene a todos sus brujos haciendo un montón de cosas para poder traer de vuelta la salud al río y para ir contrarrestando todas estas plagas que va mandando Dios. Sexta plaga, úlceras. Todos los egipcios llenos de úlceras por todas partes, allá pústulas supulentas y horrible, terrible. Y aún así, Faraón no da pie atrás. Luego, séptima, la granizada. Granizos tan grandes que Moisés, Dios a través de Moisés dice de que la gente que esté afuera, por favor, busque resguardo, si no se van a morir, porque esto eran así unos peñascos que le iban a caer en la cabeza, y se iban a morir los animales que hubiesen quedado vivos, si es que hubiese quedado alguno de la peste anterior, se iban a morir, ¿ya? Octava plaga, langostas, o sea, todo lo que podía haber habido para comer en Egipto, todas las cosechas se fueron, no quedó absolutamente nada para comer, o sea, ya no hay agua, no hay nada para comer, no hay animales para matar y comer, estamos llenos de pústulas, de ranas, imagínense, pues se mueren las ranas, o sea, ya, no me lo puedo imaginar, o sea, mosquitos, ranas, ya, asqueroso, todo terrible. Faraón no hay cómo moverlo de su cerrazón de corazón. Novena plaga, las tinieblas, el sol se oscurece, no hay luz. Y a Faraón le da un poco lo mismo, ya está tan empecinado en que no va a dejar que los israelitas se vayan, que no entiende con ninguna cosa hasta la 10ª plaga. Y la 10ª plaga es una plaga muy fuerte, porque Dios le dice a Moisés de que esta plaga va a eliminar a todos los primogénitos del pueblo egipcio. Y aquí es donde el Señor va a establecer la Pascua. La Pascua del pueblo judío, el pueblo judío que nosotros conocemos ahora, israelitas en ese momento, que es precisamente lo que nuestro Señor estaba celebrando en el Jueves Santo. Es muy bello la celebración en sí, porque lo que le dice Dios a Moisés es, mira, vas a tomar un cabrito de 1 año perfecto, no puede tener ninguna magulladura, ninguna mancha, todos sus huesos, ningún hueso quebrado, perfecto, de 1 año. Lo vas a degollar y con la sangre del cordero vas a pintar los dinteles, todos los israelitas van a pintar los dinteles de sus casas con la sangre del cordero, y ese cordero lo van a cocinar, lo van a asar, y si ustedes ven de que su familia es muy chiquitita, van a entonces compartir ese cordero con otra familia más, porque aquí no puede quedar nada. Van a comer la Pascua rápido, se van a comer todo, no puede quedar nada, si algo quedara hay que quemarlo. Van a hacer un pan que no van a alcanzar a fermentar porque ustedes van a salir. O sea, esta es la noche en que ustedes, el día en que actuó el Señor, y van a salir de Egipto y yo los voy a llevar y tienen que estar listos para salir. Entonces tienen que comer esta comida de pie, calzado en los pies, con el cinturón puesto, con el báculo, que significa vamos marchando, nos vamos. Yo le voy a dar el favor a todas las personas de Egipto para que les regalen. Ustedes van a ir a pedir cosas de plata y de oro y se las van a regalar. Se van a ir, lo van a despojar, va a ser un despojo de Egipto, van a juntar todas estas cosas y van a comer rápido, parados, todo rápido, verduras amargas para recordar la esclavitud, y tiene todas unas prescripciones que si nosotros nos empezamos a fijar en esto lo llaman los judíos de nuestro tiempo, el Pesaj, o en inglés el Passover, que es el paso, por eso es Pascua, el paso desde la esclavitud a la libertad, el paso de
de la muerte a la vida, y que después lo va a completar nuestro Señor de una forma muy especial en el Jueves Santo. Pero de eso vamos a hablar más adelante cuando estemos en el Triduo Pascual. Por ahora, lo que tenemos que saber es de que hay una prescripción específica de cómo se celebra esta comida, cómo la vamos a comer y lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque este día en la noche, el ángel de la muerte va a pasar por todo el territorio y se va a saltar todas las puertas que estén marcadas con la sangre del cordero. No van a morir esos primogénitos, van a morir los primogénitos de todas las casas en donde esa marca no esté. En medio de la noche se escucha el alarido de todas las madres, incluyendo del faraón, cuando se da cuenta de que su hijo está muerto. Y esta es el culmine de las plagas, en donde Faraón llama a Moisés y le dice: me tienen hasta acá, no quiero más con ustedes, váyanse ahora y váyanse ya, no lo quiero ver nunca más, por favor, váyanse. Entonces los israelitas efectivamente salen, despojan a Egipto porque se llevan todas las cosas de plata y de oro que habían pedido y que se las habían regalado, y se van con sus animales, con todo, y salen. Y a mitad del camino, ellos van caminando, siguiendo a Moisés, que va en la cabecera, y el ángel del Señor iba delante y detrás, se ponía delante y luego se ponía detrás, se puso detrás cuando, para separar al pueblo de Israel de los egipcios que empezaron a venir detrás, porque el faraón en un momento como que despierta y se da cuenta que se fueron todos los israelitas y que no tenía más esclavos, y dice: no, esto no puede ser, nos vamos todos a perseguir al pueblo de Israel con nuestros carros, venían carros, caballos, y se van persiguiendo a los israelitas que ya llevaban un resto avanzado porque llevaban caminando harto rato. Y en un minuto el pueblo de Israel va a llegar al Mar Rojo y decimos: ¿qué hacemos? Si no vamos a tirar a nadar, y se dan vuelta y van viendo que viene como ven la tierra que va sacando los carros que vienen detrás, y se dan cuenta que están siendo perseguidos por los egipcios y que van a morir. Y en ese momento es donde nuevamente la pregunta que nos hace Dios a cada uno de nosotros en cada segundo de nuestra vida cobra relevancia en ese minuto: es: ¿confías en mí? ¿Confías que yo soy el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra? Que para mí nada es imposible, que yo puedo hacer lo que yo quiera, si tú tienes fe en mí. Entonces Moisés toma el báculo con inspiración divina, lo pone en las aguas y las aguas se retiran y se separan, dándole un camino para poder cruzar. Ellos van a cruzar efectivamente, y en el momento en que los egipcios empiezan a entrar en este camino y ya van, casi todos están dentro de este camino, y el último israelita saca su pie del lugar en donde todavía habían aguas, o sea, del lugar donde estaban las aguas y se habían separado, el mar se cierra y se ahogan todos hasta el último egipcio ahí. Y esta historia se va a contar hasta el día de hoy, y se contó durante mucho tiempo y se siguió contando, y ahí fue el nombre del Señor, el Dios de Israel. O sea, todos los pueblos después de esto le tenían pavor al Dios de Israel, porque el Dios de Israel era el Dios que hacía este tipo de signos para proteger a su pueblo. O sea, no se metan con los israelitas, porque si no nos vamos a morir todos. Durante un tiempo eso fue así. Hasta que el pueblo de Israel se empezó a desviar, que no pasó mucho tiempo después de eso, porque vamos a ver en la historia de que nosotros, los seres humanos, somos porfiadísimos, somos llevados a nuestra idea y se nos olvida muy rápido aquello que no podemos ver todo el tiempo, a cada rato. ¿Por qué? Porque cuando ellos, o sea, imagínense lo que es este signo. Yo lo estoy pasando, si voy a la playa y de repente ¡buah! Dos murallas gigantes de agua y se me hace un camino para que yo pase. No alcanzó a pasar una generación de israelitas y ya se querían devolver a Egipto porque querían estar echando de menos los manjares y la carne, y tendríamos carne para comer. ¿Cómo no vieron recién todo lo que acabo de pasar? No, pues se les olvidó, porque somos así. Porque si no tenemos las cosas aquí en la nariz, si no vemos a Dios aquí en la nariz, el amor de Dios es como que no existe. Nos olvidamos de que está ahí constantemente con nosotros. Entonces el pueblo de Israel se olvidó y empezó a reclamar. Y empezó a reclamarle a Moisés que ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estamos aquí, llevamos no sé cuánto rato caminando por aquí y ya estamos cansados y no podemos comer carne y tenemos hambre.
Dios les dio el maná del cielo, hojuelas de pancito que ellos sacaban y se levantaban y veían que había hojuelas de pancito esperándolos a ellos cada mañana con una sola condición: no recojan más de lo que puedan comer, porque va a haber de esto todos los días. El único día que pueden recoger más es el día en que, el sábado, el día anterior, ustedes van a poder recoger doble porción, porque el sábado no van a hacer nada, ¿verdad? Porque es el día del Señor. Es el único día en donde ustedes pueden recoger más de lo que comerían. Entonces, nosotros cuando vamos leyendo la Sagrada Escritura vamos comprendiendo en la profundidad lo que Dios hace con el pueblo de Israel en el desierto. Porque resulta que cuando nosotros miramos el mapa, lo que ellos tenían que recorrer, en la extensión que ellos tenían que recorrer, se habrían demorado 1 mes y medio. Máximo 2 meses en llegar a la tierra a la que tenían que llegar. Y Dios los mantiene 40 años. 40 años dándose vuelta en el desierto, ¿pero para qué? Los mantiene 40 años dándose vuelta en el desierto para que nosotros podamos comprender que nuestra dependencia total de Dios es una bendición, no una maldición. Que yo tengo que aprender a depender completamente de Él en cada segundo. Comer, sí, hay comida y yo te voy a matar codornices y van a caer, y si tienes ganas de comer carne, ahí va a estar, pero tienes que confiar en que yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. El pueblo de Israel se demoró 40 años en entender de que era una bendición el poder depender de Dios como depende un niño que se toma de la mano de su papá y que sabe a ojos cerrados, de que puede caminar con los ojos cerrados porque el papá le va a ir indicando por dónde tiene que ir. 40 años es lo que podría haber sido 1 mes y medio. Así es nuestro corazón. Así de piedra y de duro es nuestro corazón. Que no sabemos cómo depender de Dios. Y pensamos que esa dependencia es algo malo. Como que yo tengo que asegurarme el futuro, tengo que asegurarme todo lo que me está sucediendo porque Dios no está ahí para mí. Entonces es importante que tomemos esa enseñanza del pueblo de Israel de que la dependencia que nosotros tenemos hacia Dios es una bendición. Después Jesús nos va a decir mucho más adelante en la historia. Vean a los lirios. ¿Ven los lirios del campo? Y el rey Salomón se vistió así en su tiempo. ¿Y ustedes creen que el Padre que le ha dado esa vestimenta a ellos, que el otro día uno los corta y los tira hacia el fuego, y no les va a dar a ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen de lo que van a comer o de lo que van a vestir mañana, que el Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Eso es absolutamente fundamental, pero no entenderlo desde la cabeza, sino que pasarlo por el corazón. Entender realmente de que yo no tengo nada de qué preocuparme. Y que incluso si lo que me está pasando no es algo que a mí me parece agradable, Él sabe más. Y Él sabe por qué a mí me tiene que estar pasando eso en ese minuto y no en otro. Entonces, van a llegar a un lugar muy particular, que es el Monte Horeb, en donde Moisés va a recibir los 10 mandamientos. Y va a bajar y se los va a dar a conocer al pueblo, que no quería escuchar, que en un momento le dice a Moisés: por favor, que Dios te hable a ti nomás, porque cuando Él nos habla es como, o sea, todos con pánico y pavor, postraban al suelo cuando Dios hablaba porque era demasiado, o sea, no podían sostener. La voz de Dios les daba pánico. Entonces, que Moisés subiera nomás solito al monte, e incluso Dios hace como un límite y dice: ya, hasta aquí no pueden pasar los israelitas, se tienen que purificar durante 3 días, no pueden tener relaciones sexuales y tienen que estar completamente puros, porque si no, van a explotar. Una cosa así, o sea, como la luz y la santidad de Dios es tan grande que si hay algo de tiniebla en nosotros nos puede destruir. O sea, como ama al pueblo de Israel, como nos ama, nos cuida. Dice: ok, lo vamos a hacer de esta forma. Yo voy a hablar directamente con Moisés porque ustedes no lo pueden tolerar. No tienen el nivel de santidad que se necesita para poder escuchar mi voz. Le da los 10 mandamientos, se hace una alianza entre Moisés, de que viene, entre el pueblo de Israel y Moisés a través de los 10 mandamientos. Entonces, la tercera alianza que nos regala Dios es la alianza con Moisés, que se va a representar con las tablas de la ley, y esta alianza ya va a ser una alianza de nación. Esto ya va a ser una nación santa. Y aquí nosotros podemos empezar a ver de que Dios parte con una pareja, pero que va de a poco, lento pero seguro, sin
pausa, pero sin prisa, tomando cada vez más y más y más personas, porque nos quiere salvar a todos. Entonces, primero partimos con una pareja santa, una familia santa con Noé, una tribu santa o pueblo santo con Abraham, y ya llegamos a una nación santa. Aquí ya el pueblo de Israel no es pueblo, se convierte en una nación. Y esta nación va a tener una ley, y va a ser regida por una ley, en donde Dios nos va a dar los primeros 3 mandamientos referentes a Él, y los otros 7 restantes referentes a nuestro prójimo. ¿Para qué? Para ordenar nuestra vida, porque siempre y cuando amemos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, todo lo demás se va a ordenar. Porque si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, y después nos va a decir Jesús, y a mi prójimo como a mí mismo, voy a cumplir todo el resto de los mandamientos. Entonces la invitación de este capítulo va a ser revisar esos 10 mandamientos, porque muchas veces nosotros como católicos pensamos que lo tenemos súper asumido y que sabemos muy bien de qué se tratan, y no es que no sea así, pero quizá podemos encontrar una mayor profundidad en cada uno de estos mandamientos, porque de repente yo puedo pensar, pero claro, si yo no he matado nunca a nadie, efectivamente no he matado nunca a nadie, pero puedo haberle matado la ilusión a alguien, le puedo haber matado la alegría a alguien, puedo haber matado muchas cosas en muchas personas. Entonces, la idea es tratar de no quedarse con el enunciado del mandamiento, sino que intentar hilar un poco más fino para poder llegar a albergar en nuestro corazón el amor que Jesús quiere que nosotros tengamos por nosotros mismos y por los demás, para poder realmente amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos las gracias infinitas por comprender, por ayudarnos a comprender cada día mejor tu plan de salvación, esta historia de amor infinita que tienes con cada una de nuestras almas. Le pedimos a la Santísima Virgen María que nos acompañe en este camino y que nos ayude a ser hijos que no sientan temor ni vergüenza de depender absolutamente de ti. Que podamos tener la confianza y que el Espíritu Santo infunda en nuestros corazones la confianza de que tú eres nuestro Padre y que primordialmente eres un Padre bueno, un Padre que cada cosa que hace en nuestras vidas tiene una razón de ser y que Él sabe más. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a través del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.